Y bueno, vamos a hacer la misma dinámica de siempre. Vamos a ver ahorita las diapositivas y después vamos a entrar con algunos ejercicios, ¿ok? ¿Listo? ¿Ya están viendo? Sí, profe. Excelente. Muy bien. Vamos a entrar ahorita con el tema de lo que viene a ser la base de datos. Esto lo más seguro es que ya lo hayan visto en lo que viene a ser la clase de, pues, de esa materia. Pero pues ahorita nos vamos a dar un pequeño repaso y vamos a ver algunas de las diferencias en los comandos, que son la verdad bien pocas, entre lo que viene a ser SQL Server y MySQL. Muy bien, primero que nada, la base de datos se dividen en dos tipos. La base de datos, las relacionales y las no relacionales, o comúnmente conocidas como SQL y no SQL. Como su nombre lo indica, la base de datos de tipos relacionales son aquellas que sus tablas están en sí relacionadas unas con otras con una llave primaria y una llave foránea. Ahorita vamos a entrar un poco más a fondo sobre ese tema, pero lo único que nos va a ayudar eso en que estén relacionadas es en mantener lo que es la relación al momento de que se hacen inserciones o se eliminan lo que son elementos de esas tablas que ya están relacionadas. Y en el momento de hacer la consulta, se guarda esta relación entre ambas tablas, lo que nos va a facilitar al momento de poder hacer las búsquedas mucho más rápidas, debido a que en memoria o en sí, en proceso, ya se guarda esa relación y ya no se tiene que hacer una consulta o una búsqueda muy exhaustiva entre ambas tablas, lo que a diferencia de las tablas no relacionales no mantienen. Lo más seguro es que hayan visto lo que es el método cartesiano, que es simplemente hacer una comparativa de todos contra todos, ¿ok? En lo que viene a ser las relacionales, pues ya no se hace ese tipo de comparativa. Y las no relacionales, ahí sí se tienen que hacer ese tipo de comparativa. Ahorita como quiero vamos a ir a hacer un ejemplo de un pequeño ejercicio de esto y poder ejemplificar un poco más esta principal diferencia entre ambas. Ok, para nosotros poder utilizar la base de datos, vamos a implementar lo que es el DBMS, que es en sí es Database Management System o sistema de gestor de base de datos, lo cual es un conjunto de herramientas que nos permitirá controlar los distintos puntos de nuestra base de datos para poderlo usar. En otras palabras, por ejemplo, Workbench es un DMS que nos vamos a estar implementando para poder ejemplificar y hacer un correcto gestión de nuestra base de datos. ¿Ok? Existen diferentes tipos de base de datos y lenguajes, como por ejemplo SQL Server, MySQL, ProgreSQL, SQLite, Oracle, entre otros más que se utilizan para lo que viene a ser las relacionales. Y para las no relacionales, pues tenemos lo que es MongoDB o Firebase. Y ahora, como definición, una base de datos es un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada.
la información almacenada en tablas y estas están compuestas por columnas y filas. En este caso, las columnas son los campos y o atributos de las tablas y las filas serían o vendrían a ser los registros. En otras palabras, es literalmente como está constituido nuestras bases de datos, que ahorita pues cuando veamos los ejercicios vamos a empezar un poco a ejemplificar ese tipo de cuáles son las columnas, cuáles son las filas. ¿Ok? Pero bueno, ahora bien. Nosotros ya tenemos nuestra base de datos, pero para poder nosotros ejemplizar y poder utilizar un correcto mapeo de nuestra base de datos, en otras palabras, para que nosotros podamos hacer una buena base de datos que estén bien relacionada una con otra, que sepamos bien cómo crearla y cómo hacerla, y para ello nos vamos a apoyar de lo que es el modelo entidad-relación. El modelo entidad-relación simplemente nos va a ayudar a definir cómo van a estar las tablas y cuál va a ser la relación entre una con otra para poder nosotros después pasarla a nuestra base de datos y poder tener bien ejemplificado lo que es la estructura. ¿Ok? Es simplemente un diagrama con el cual vamos a nosotros a representar las entidades como rectángulos, cada uno de los campos como óvalos y cada una de las relaciones van a estar representadas como unos rombos. Las relaciones es la unión entre una entidad que depende de una manera de la otra. Según el tipo de dependencia se otorga la cardinalidad, que está relacionada de uno en uno a muchos, y la relación de muchos a muchos. Ahorita entraremos un poco más de ejercicio como esto y cómo nos va a afectar en relación a nuestra tabla. ¿Ok? Un ejemplo de lo que viene a ser un histograma modelo entidad-relación es este de aquí. ¿Ok? Imaginemos que nosotros tendríamos planteados lo que es un departamento, ¿sí? El cual nosotros queremos saber cuáles son los hijos de cada uno de los empleados, para después otorgarles lo que es un, no sé, un seguro de vida a cada uno de ellos y poder saber en qué departamento están trabajando cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, como lo que viene a ser los rectángulos, vamos a tener cada una de nuestras entidades. Y cada una de estas entidades van a representar una de nuestras tablas, ¿ok? Entonces, cada uno de los rectángulos van a estar representando nuestras tablas, ¿sí? O sea, qué es la información que nosotros ocupamos almacenar. Para ello, pues nosotros queremos almacenar los empleados, los hijos de los empleados y los departamentos donde trabajan dichos empleados. Posterior a ello, vamos a colocar como óvalos cada uno de esos atributos. Estos atributos pasarían a ser los campos en nuestras tablas, ¿ok? En otras palabras, ¿qué es lo que nosotros queremos almacenar de esta tabla? ¿O qué información nos interesa colocar? Por parte de lo que vienen a ser los empleados, nosotros queremos saber su salario, su teléfono y su número de seguro social. ¿Ok? De los hijos, pues queremos saber la fecha de nacimiento, nombres, número de seguro social, y del departamento queremos saber el puesto, perdón, el presupuesto que tienen, el nombre y el número del departamento o simplemente el identificador único. ¿Ok? Posterior a ello, nosotros vamos a colocar con rombos, ¿sí? ¿Cuál es la relación entre dichos campos? ¿Ok? O entre dichas entidades. Por ejemplo, un empleado trabaja en un departamento y los departamentos son administrados por un empleado. Un empleado tiene hijos y un hijo tiene o está asignado a un empleado. ¿Ok? Muy bien. Una vez que ya tenemos toda esta estructura, seguiría lo que viene a ser la cardinalidad, que es simplemente cómo va la relación entre ambas. Por ejemplo, un empleado tiene mínimo 0 hijos y máximo n cantidad de hijos. O sea, se puede tener 1, 2, 3, 4, etc. ¿Ok? Y un hijo únicamente puede estar asignado
a un empleado, ¿ok? Entonces, a mí no me interesa saber los hijos que no están asignados a empleados, ¿sí? Entonces, por ello es que aquí mínimo tiene que estar uno asignado y máximo únicamente puede estarse asignado a uno solo empleado, ¿ok? Ahora, esto lo único que nos va a ayudar a saber es quién va a tener la llave primaria y la llave foránea. Siempre donde esté la cantidad de muchos, ¿sí? En este caso, es donde va a estar el ID foráneo, ¿ok? En caso de que haya esta parte de aquí, por ejemplo, que es un empleado administra un departamento y un departamento es administrado por un empleado, ¿ok? Entonces, un empleado puede o no administrar un departamento. Por ende, es de 0 a 1, ¿ok? Ya que un empleado únicamente puede estar asignado como administrador de un solo departamento, ¿ok? Y un departamento es administrado por un único empleado. Entonces va, departamento tiene que estar sí o sí administrado por un empleado como mínimo y como máximo solamente puede estar administrado con un empleado. Y los empleados pueden administrar o no un departamento, por ende, como mínimo es 0 y como máximo es 1. En este caso, como los máximos de ambos son 1, el ID no importa dónde se coloque, ya se hace con los departamentos, perdón, con los departamentos o con los empleados, ¿ok? Aquí sí no importa si tú lo colocas el ID foráneo de que empleados y ID foráneo al departamento. Departamento o el ID foráneo al empleado que lo administra, ¿ok? Aquí es irrelevante donde lo coloquemos debido a que ambos están en 1 como máximo, ¿ok? Aquí no está el caso, pero imaginemos que un empleado trabaja en varios departamentos, ¿ok? Y un departamento pues trabajan varios empleados, ¿sí? Entonces, si aquí fuese de 1 a muchos y de 1 a muchos, o sea, 1 a n o 0 a n, como en este caso, y de 1 a n, ¿ok? Entonces, si el máximo de ambos fuesen n, entonces tendríamos que crear una tabla aparte donde tengamos el ID del departamento, el ID del empleado, y ahí empecemos a jugar con lo que viene a ser la relación entre uno con el otro, ¿ok? Pero se tendría que hacer de esta relación una tabla aparte con ambos IDs para poder tener nosotros la relación entre ambos campos, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No, por ahora no hay duda, profe. Excelente. Muy bien, igual ahorita vamos a hacer un ejercicio con esto para que veamos bien a cómo va esto y a qué nos va a ayudar y principalmente para qué nos va a servir el poder tener bien la relación entre uno y otro campo, ¿ok? Muy bien. Sigamos. Ahora sí, para nosotros crear una base de datos, ¿sí? Dentro de lo que viene a ser MySQL, lo vamos a poder utilizar dos formas, ¿sí? Una es utilizando los comandos con código y la otra es apoyarnos con la interfaz visual que nos da lo que viene a ser Workbench. Aquí vamos a verlas de las dos formas, ¿sí? Ya que pues como sabemos esta materia en sí no es de base de datos, entonces no es tan importante que ustedes tengan bien en claro los comandos, sino que también puedan apoyarse de nuestro IDE, en este caso, pues, Workbench, ¿ok? Pero bueno, si nosotros queremos crear lo que viene a ser una base de datos, vamos a utilizar el comando create database y posteriormente el nombre de nuestra base de datos y listo, ¿ok? Ejecutamos este comando y ya tendríamos creada nuestra base de datos. Posterior a nosotros crear la base de datos, vamos a utilizar el comando use y el nombre de la base de datos para poder nosotros asignar y empezar a trabajar dentro de esta base de datos, ¿ok? Y ya no tener que nosotros estar colocando constantemente aquí el nombre de nuestra base de datos, punto, y la tabla que queremos afectar o X o Y razón, ¿ok? Ya una vez utilizando el use,
Por ende, ya todas las demás comandos que vayamos a estar utilizando van a ser sobre esta tabla. ¿Ok? Vamos a crear lo que viene a ser una tabla dentro de nuestra base de datos. Vamos a utilizar el comando create table y el nombre de nuestra tabla. Posteriormente, entre lo que viene a ser paréntesis, vamos a tener la misma estructura que vamos a estar utilizando constantemente para poder hacer la asignación de los campos. Va a ser el nombre del campo, el tipo, ya sea varchar, int, float, timestamp, etc. Y en opciones vamos a tener nosotros la asignación de las propiedades de dicho campo, que si permite nulos, que si no permite nulos, que si es autoincrementable, que si es un campo único, etcétera, etcétera, ¿ok? Posteriormente, si queremos asignar más campos, vamos a utilizar una coma y después el siguiente campo con su tipo y con su opción. Siguiente campo con su tipo y con su opción. Y así sucesivamente. ¿Ok? Ahora sí. ¿Cuáles son las operaciones con una base de datos? ¿Ok? Las operaciones más comunes de una base de datos o los comandos más comunes que vamos a estar implementando se dividen en 4 categorías. ¿Ok? Los DDL o Data Definition Language son en sí sentencias para poder crear o modificar la estructura de nuestras tablas. En otras palabras, vamos a utilizar el create para crear una tabla, alter para alterar las tablas, drop para poder eliminarlas y truncate para eliminarlas regresando a lo que es el índice del ID. ¿Ok? Después tendríamos lo que son los DLM, que son los Data Manipulation Language, que son en sí las sentencias para poder recuperar, almacenar, modificar, eliminar, insertar y actualizar nuestras tablas, que es el select, insert, update y delete. Los últimos dos casi no se utilizan mucho, que son los Data Control Language, que es en sí que nos permite crear roles, permisos e integraciones de referencias como el grant o el revoke. Esto en sí es para poder nosotros manipular y controlar lo que son los usuarios. Por lo general, nada más lo utilizamos cuando varias personas están interactuando dentro de nuestra base de datos. Ya se hace una base de datos en sí remota. Aunque pues estos roles por lo general siempre los utilizas dentro del lado del servidor y no del lado de la base de datos. Entonces a veces este control de acceso está por demás. Pero pues si lo vas a empezar a implementar cosas por el estilo, pues están ahí los comandos, que es el grant y el revoke. Y por último tenemos los TCL, que son los Transactional Control Language, que nos permite administrar diferentes transacciones que ocurren en una base de datos, como los commit, para poder generar comentarios, y los rollback, para que pues si en algún momento nosotros la regamos al momento de hacer un insert, un delete o algo por el estilo, nosotros tengamos ese respaldo para poder nosotros regresar a la base de datos. Un comando atrás, ¿ok? Principalmente nosotros vamos a estar utilizando estos de aquí, que son los Data Manipulation Language, para manipular lo que son los elementos dentro de nuestra tabla, que es el Select, Insert, Update y Delete. Y después, pues también podemos utilizar los Create y Alter, aunque estos la verdad es que solamente son cuando estamos creando la estructura de nuestra base de datos, ya después ya no se utilizan estos de aquí. Y estos de aquí es muy rara vez que lo utilicemos, ¿ok? En estos ejercicios que vamos a estar haciendo. Muy bien. La sentencia select es un comando que nos va a pedir a nosotros seleccionar elementos dentro de nuestra tabla, ¿sí? Para ello vamos a utilizar el comando select, seguido de los campos que nosotros queremos hacer la consulta. Después el from, el nombre de nuestra tabla. Y where, si nosotros queremos filtrar por alguna que otra condicional, ¿ok? De que si el ID es igual a tal, de que si la fecha es mayor a tal, la fecha es menor a tal, etcétera, etcétera, ¿ok? Después tendremos lo que son los updates para poder nosotros modificar los registros. Utilizaremos el comando update, nombre de nuestra tabla, set, la columna que se va a modificar, igual al valor que se va a con el que se va a cambiar, where y la condición,
¿ok? Aquí sí es muy importante tener en cuenta el where, ¿sí? Debido a que si nosotros ejecutamos un update sin un where, va a modificar todos los registros de nuestra tabla, ¿ok? Actualmente existen unas configuraciones que nos permiten, pues, poder frenarnos y no hacer lo que es un update sin un where, ¿ok? Pero lo más seguro es que cuando vayan en un futuro, ¿verdad? A los trabajos y cosas por el estilo en las empresas, utilizan software muy antiguo. Y este en sí filtro del web a veces no lo van a poder tener colocado, ¿sí? Entonces, pues no hay que asegurarnos siempre de que va a estar ese filtro colocado en la configuración. Entonces, siempre tengan mucho cuidado al momento de hacer un update, que tengan su web bien colocado, ¿ok? Y la condición bien establecida. No vayan a poner una condición de que el ID sea mayor a 1, pues te hace como quiera a modificar todos los registros, ¿ok? Pues ahora yo tendríamos nosotros para poder insertar un nuevo registro, vamos a utilizar el insert into, nombre de la tabla, cada uno del nombre de las columnas que se van a, con el cual nosotros vamos a insertar un valor, seguido de values, y entre paréntesis, cada uno de los valores según cada una de las columnas, ¿ok? Después tendríamos por último lo que es el delete para eliminar un registro, y al igual que lo que es el update, nosotros vamos a tener un where para poder nosotros tener la condición de qué registros son los que se van a eliminar, ¿ok? Delete from nombre de la tabla, where condición, ¿ok? Muy bien. Ahora sí, vamos a entrar con los joins, ¿sí? Como les había comentado, nosotros estamos utilizando lo que es una tabla relacional. Por ende, para nosotros mantener la relación entre ambas tablas, tenemos, digamos, lo que es una llave primaria y una llave foránea, ¿ok? Las llaves primarias van a ser simplemente un identificador único para dicho registro dentro de nuestra tabla, ¿ok? Este identificador por lo general siempre es un valor int autoincrementable que va de 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, ¿ok? Pero no necesariamente tiene que ser siempre un identificador. Puede ser también, por ejemplo, el número de seguro social o el CURP o, no sé, el RFC, ¿sí? O sea, hace en sí nombres que nosotros sabemos o campos que nosotros sabemos y conocemos que no se van a repetir entre uno y el otro, ¿ok? Y después tendríamos lo que son la llave foránea. La llave foránea es simplemente la asignación de la llave primaria en otra tabla, ¿ok? Una vez que nosotros asignamos la llave primaria y la llave foránea, se guardan las relaciones del registro entre ambos, ¿ok? Y pues al momento de hacer la consulta, pues se van directamente con estos registros. Ahorita vamos a hacer un ejercicio con ellos para que veamos cómo funcionan, cómo se implementan y cómo lo vamos a estar utilizando, ¿ok? Muy bien. Dentro de los joins, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Cuáles son los cuatro y las variantes de cada uno de ellos? El inner join, left join, right join y outer join. ¿Sí? Debido a que pues muchos de ustedes al momento de empezar ya en un ambiente un poco laboral, todo esto de aquí es ya para que ustedes sean en sí considerados como buenos constructores de base de datos, buenos desarrolladores de base de datos, ¿sí? Y no que vayan a empezar a hacer un mugrero y al final de cuentas pues no sepan mucho. Y esto de aquí en sí es lo que les ayuda a definirse para saber si son buenos o son malos, ¿ok? Y bueno, esto de aquí es en sí cuál va a ser el tipo de consulta al momento de nosotros tener la relación entre una tabla y la otra. Por lo general, la mayoría de personas que son malas en sí, gestores de base de datos, únicamente utilizan el inner join, que es en sí, me va a traer los registros que coincidan entre ambas tablas, ¿sí? Pero no únicamente tendríamos el inner join, tendríamos el left join para traernos los registros que coincidan en la tabla de la izquierda y ambas tablas. Tenemos el right join para elementos que coincidan en ambas tablas y
también los que tienen en la parte de la derecha, la tabla de la derecha, y el outer join para poder hacer la consulta de todos con todos, ¿ok? O sea, se trame todo donde coincidan y no coincidan los elementos, ¿sí? La mayoría que lo hacen mal, esta parte de aquí, que no lo implementa, es que nunca utilizan los left join, right join y other join. Siempre se van con puro inner join. Entonces, de repente les van a poder hacer unos que otros ejercicios de que tráeme tal o tal elemento. Y si no implementas esto de aquí como tal y empiezas a hacer puros inner join, pues la consulta se te va a hacer demasiado pesada, ¿ok? Y pues literalmente consultas de que se tienen que tardar, no sé, 3, 4 segundos, pues al momento de hacer puros inner join y poder tener todo mal hecho, pues se van a tardar 13 minutos, 12 minutos, ¿no? Y pues obviamente pues eso en términos de costos y cosas por el estilo, pues está bien deficiente todo eso, ¿ok? Viendo de una gráfica un poco más bonita, tendríamos esta forma de aquí, ¿ok? Inner join, como nos había comentado, nos va a traer los registros donde coincidan ambas tablas, tanto de la izquierda como de la derecha, ¿ok? Únicamente lo verde, ¿sí? Que es donde coinciden, es lo que me va a traer. Left join me va a traer todos los registros de la izquierda, de la tabla de la izquierda, incluyendo donde coincidan de la tabla de la izquierda y de la tabla de la derecha, ¿ok? Right join es exactamente lo mismo, pero al revés, ¿ok? En lugar de traerme los registros de la izquierda, va a ser todos los de la derecha, más aparte donde coincidan, ¿ok? Y other join, pues me va a traer absolutamente todo. Una sentencia de este tipo de aquí es el select, nombre de los campos, from, nombre de la tabla, inner join, nombre de la siguiente tabla, on, y aquí donde va a estar el ID de ambos. O sea, cuál va a ser la relación donde voy a hacer este tipo de consulta. ¿Ok? Por lo general siempre son con los IDs, pero no necesariamente tienen que ser con los IDs. Pueden ser con el nombre de la tabla, con el, no sé, con el nombre, con el apellido, no sé, con diferentes tipos de campos, no únicamente con el ID. ¿Sí? Muy bien. Ahorita vamos a entrar en un ejercicio con esto para que veamos bien cómo se aplica y cómo se utiliza y cómo se implementan, ¿ok? Ahora, tendremos después lo que son las vistas. La vista es simplemente cuando nosotros hacemos una consulta o tenemos aquí abajo un query, ¿sí? De que no sé, tenemos un select, tenemos una tabla, tenemos una condición bien locochona, ¿no? En la parte de abajo, de que varios filtros que se aplican y todo eso. Y bueno, al final de cuentas, todo esto de aquí me va a regresar siempre, pues, una consulta con cada una de sus tablas, ¿ok? Si por alguna razón nosotros ocupáramos, posterior a hacer todo este tipo de consultas de que, no sé, una relación bien loca de una tabla con otras 5 tablas, ¿no? Y un where con varios filtros y me da unos, no sé, unos resultados para unas estadísticas. Y después de ello, ¿sí? Después de que ya me traiga todo el resultado, por alguna razón tenga que otra vez utilizar esa tabla de resultado, ¿sí? Como si fuera una tabla aparte para poder otra vez aplicar, no sé, unas inserciones, unos inner join, o no sé, alguno que otro filtro después, o simplemente utilizarlas como una tabla adicional, pues para eso utilizamos un view, ¿ok? El view lo que va a hacer es simplemente de la consulta que ya teníamos, ¿sí? Del resultado que nos dio, crea una tabla, ¿ok? En este caso, pues se le conoce como vista de toda esa consulta. Una vez que se crea como vista, nosotros al momento de acceder a ella, vamos a acceder como si fuese una tabla normal, utilizando un select, utilizando los from, utilizando, no sé, otros inner join, o etcétera, etcétera, otros comandos. Tal cual como si fuese una tabla es como vamos a estar utilizando esta nueva vista, ¿ok? El detalle, y ojo aquí con ello, es que si nosotros creamos una vista, esto de aquí nos consume bastante en lo que viene a ser nuestra base de datos, debido a que cada vez que se trate de hacer o implementar lo que es una vista, se tiene que volver a realizar todo el procedimiento, o sea, se hace toda la consulta y después de que hace toda la consulta genera la vista, ¿sí?
Yo una vez tuve una compañera de trabajo que la verdad es que le encantaba hacer puras vistas, no sé por qué. Y pues tenía lo que viene a ser una tabla y luego generaba una vista de esa tabla y luego esa vista insertaba elementos y luego la eliminaba y luego creaba otra vez otra tabla y así. Y pues obviamente esto en procedimientos pues gasta bastante recurso como no tienen una idea, ¿ok? Y pues alenta bastante lo que viene a ser el sistema de su tabla, ¿sí? Entonces literalmente nosotros tenemos que correr un procedimiento en las mañanas pues para que no se alentara. Así de feo estaba la situación, ¿ok? Las vistas únicamente se tienen que utilizar muy rara vez, ¿ok? Y es únicamente y exclusivamente si esa tabla o esa consulta que estamos haciendo, vamos a tener que manejar esos datos posteriormente. Hacer otras consultas, hacer otros filtros y que otras tablas tengan que interactuar con esa consulta que hiciste, ¿ok? No se suele mucho recomendar hacer vistas, es únicamente, pues si ya no tienes otra opción más, ¿verdad? Pero pues ahí está, ¿ok? Después tenemos lo que son los store procedures, que es un procedimiento almacenado, ¿ok? Esto de aquí, a diferencia de las vistas, sí es muy recomendado utilizarse cuando tengamos procedimientos muy largos, ¿ok? Los store procedures lo que va a hacer es simplemente, pues como su nombre lo indica, ejecutar un procedimiento. Es como si fuese una función, ¿sí? Y pues va a ejecutar todos los comandos, ¿ok? No únicamente podemos tener solamente un comando, podemos tener varios comandos, o sea, varios selects, varios insert, un update, un delete, etcétera, etcétera, ¿ok? Y a diferencia de lo que viene a ser la vista, que esta se crea al momento de que se está empezando a hacer la consulta, cada vez que se hace la consulta con una vista, se ejecuta este comando de aquí, ¿ok? Entonces, cada vez que nosotros queramos interactuar con la vista, ejecuta siempre el comando. Y esto alenta bastante lo que viene a ser los procedimientos. En cambio, el store procedure, este sí almacena todo el procedimiento como tal, para que una vez que se ejecute que se crea, pues cada vez que se empiece a ejecutar estos comandos que estén dentro de nuestro store procedure, lo va a hacer de manera rápida, porque entre comillas, ya lo tiene en sí almacenado, ¿ok? Y pues para procedimientos muy largos, sí es muy recomendable utilizar los store procedure. Nunca se utilizan los store procedure para hacer cosas bien básicas como hacer un simple select, un simple insert o un delete, ¿ok? Claro que para pues términos de aprendizaje pues hacemos store procedure únicamente con un insert, con un select, con un date, ¿sí? Pero en el ambiente laboral o en la vida real como realmente se utilizan, pues no son solamente para esto, ¿ok? Si vas a hacer simplemente un select, pues ni lo implementes. Para eso está mejor el lambda. Pero bueno. Los torpecidos nosotros por lo general lo vamos a topar, bueno, yo me los he en sí topado en lo que viene a ser bancos, y por lo que hace el procedimiento es no únicamente ejecutar un simple insert, sino que valida los campos, luego que valida los campos, valida la relación de lo que se va a insertar con las demás tablas que sean afectadas por el insert que vas a hacer, ¿sí? Luego de eso compara los montos y luego de que ejecuta la comparación de montos, ejecuta la comparativa entre ambas tablas para ver si el monto adecuado es el correcto y luego se hace el insert, ¿ok? Entonces tiene un procedimiento atrás de validaciones muy locochonas que sí, que inclusive mandan a llamar a otros procedimientos para poder hacer esas validaciones, ¿ok? Entonces por lo general siempre son como unas 12 de 12 como a 40 líneas más o menos de código dentro de nuestro procedimiento, para que se den un poco la idea de para qué se utilizan, ¿ok? Ahora sí, vamos a entrar ahora sí en lo que viene a ser a unos pequeños ejercicios para poder relacionarlos un poco con los comandos, ¿sí? Para ello vamos a hacer este que tenemos aquí ya el diagrama, este de aquí. Sí, vamos a crear lo que es una tabla con empleados y con sus hijos, ¿ok? Vamos a omitir lo que ahorita por el momento lo que son los departamentos y nada más lo vamos a centrar en estas dos de aquí, ¿sí? Vamos a ir a nuestro Workbench. Este de aquí pues ya lo hemos utilizado. Vamos a seleccionar nuestra base de datos, ¿ok? Y lo que les comentaba es esto de aquí, ¿sí?
Si yo no tengo seleccionada la base de datos, o sea, si yo no tengo aquí lo que viene a ser el use de ejemplo, ¿ok? Entonces yo lo puedo utilizar de esta forma de aquí. Por ejemplo, si yo aquí tuviera seleccionado, no sé, el book friends, ¿no? Aquí lo que puedo hacer es utilizar lo que viene a ser la referencia de mi base de datos, de ejemplo, punto, el nombre de mi tabla, ¿ok? Y si lo ejecuto, pues yo no ocupo utilizar el use, ¿ok? Aquí ya puedo interactuar dentro de otras tablas. Si yo no quiero hacer eso, simplemente selecciono con el use mi tabla o dando doble clic dentro de lo que viene a ser el nombre de mi base de datos. Y ahora sí, simplemente puedo omitir el utilizar el nombre de la tabla, perdón, de la base de datos, y ya simplemente mandar al nombre de la tabla, ¿ok? Ay, y listo. ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, aquí tenemos que crear nuestros empleados, con el cual vamos a tener el salario, teléfono y el NSS, número de seguro social, como llave primaria. Por eso que está aquí marcado como un subrayado. ¿Ok? Y de los hijos, vamos a necesitar su fecha de nacimiento, su nombre y su número de seguro social. ¿Ok? Entonces, dentro de mi tabla, pasar aquí, add the table, y aquí igual. Muy bien. Primero vamos a definir nuestro empleado. Para ello vamos a crear nuestros campos NSS, salario, teléfono y nombre. Como el número de seguro social va a ser lo que viene a ser nuestro identificador o nuestro ID, ¿sí? En este caso, pues es de tipo varchar. Por ende, no lo podemos poner como autoincrementable, ¿sí? Para ello vamos a utilizar el Unique Index, ¿ok? Este de aquí lo único que va a hacer es que este campo como tal va a ser único y si yo trato de insertar lo que es un nuevo NSS que sea igual a otro que ya esté insertado, pues me va a marcar ese error, ¿ok? Y simplemente con esto pues hacemos que el campo sea único, ¿ok? No permitimos nulos y seleccionamos el primary key o la llave primaria, ¿ok? Creamos la tabla. Aplicamos, creamos. ¿Ok? Ahora vamos a ir con los hijos. En los hijos tengo mi NSS, nombre, fecha de nacimiento y ahorita entraremos en detalle, ¿ok? Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Con el número de seguro social lo ponemos como primary key, not null y unique ID. ¿Ok? Y ahorita vamos a entrar con esto de aquí. Una vez que tenemos estos tres campos creados, el nombre, fecha de nacimiento y NSS, le damos a aplicar y creamos la tabla. ¿Ok? Ahora, una vez que ya tenemos ambos campos creados, perdón, ambas tablas creadas, vamos a ir con este pequeño ejemplo. ¿Ok? ¿Cómo saber dónde va a ir nuestro ID? Aquí vamos a hacer este pequeño ejercicio, ¿sí? Si nosotros no sabemos nada de cardinalidad, ¿ok? Estamos acá como cavernícolas, ¿ok? Y vamos a hacer las cosas mal. Bien. Tenemos aquí los empleados, tenemos aquí los hijos. Yo ya sé que los hijos tienen un único o pertenecen a un único empleado. Y los empleados pues tienen mínimo 0 hijos y máximo n cantidad de hijos. ¿Ok? Entonces vamos a hacer primero la relación entre quién tiene que tener ya la llave foránea. ¿Ok? La llave foránea no es nada más y nada menos que el ID de dicho campo. O sea, si yo tengo aquí este ID que es el NSS de empleados y aquí tengo el ID NSS de los hijos, simplemente este ID pasa a ser en la parte de aquí abajo como una llave foránea. ¿Ok? Un campo más adicional dentro de nuestros empleados donde vamos a mantener ese ID. ¿Ok? O en el caso de los hijos, tener un campo más que vaya a ser para el campo de nuestra llave foránea. ¿Ok? Es simplemente la relación del ID de ambos, del campo que se le está relacionando. ¿Ok?
Muy bien. Entonces, la primera regla principal dentro de una base de datos es que evitemos la redundancia de datos. O sea, tener repetidos los mismos datos en una tabla y luego en el siguiente registro y en el siguiente registro, ¿ok? Únicamente vamos a tener un registro por cada dato que queremos almacenar, ¿sí? Entonces, si yo aquí, por ejemplo, tuviera este ejercicio, ¿sí? Tengo, por ejemplo, a Brandon, ¿sí? Y ese tiene 3 hijos, ¿no? Luis, Paco, Juan, ¿no? Ahora bien, si yo quiero almacenar estos datos dentro de mi tabla, ¿sí? Yo tengo mi tabla de empleado, que es Brandon, y la tabla de los hijos, ¿sí? Tengo Luis, Paco y Juan. ¿Cómo voy a hacer la relación? Si yo hiciera las cosas mal, o sea, si de plano dijera, ¿sabes qué? Me importa 2 cominos lo que viene a ser la cardinalidad y voy a hacerlo como yo quiera, ¿no? Y decido colocar el ID foráneo en empleados, ¿ok? Empleados, recordemos que únicamente puede tener un solo hijo asignado, ¿ok? Y los hijos pues tienen n cantidad de empleados. Perdón, un empleado tiene n cantidad de hijos y un hijo tiene únicamente un solo empleado, ¿ok? Entonces, dentro de mi tabla de empleados, voy a tener lo que viene a ser el registro de Brandon, ¿sí? Con sus demás datos, ¿no? Con su apellido, eh, con su salario, o ¿cómo decían? Con su teléfono, con su salario y con su NSS, ¿ok? Y después voy a tener el ID foráneo de Luis, ¿ok? Para saber cuál es la referencia de su hijo, ¿sí? Pero, pues Brandon tiene 3 hijos. Entonces, voy a tener que hacer otro registro para poder tener a Paco. Y después otro registro para poder tener a Juan, ¿sí? Y aquí, pues, obviamente estamos rompiendo la primera regla debido a que estamos repitiendo los datos, ¿ok? Siempre para cada uno, para un nuevo hijo vamos a tener que poner el nombre, el salario, el número de seguro social, luego nombre, apellido, salario, número de seguro social, ¿ok? Y todo esto de aquí, pues, se va a estar repitiendo en registros dentro de mi tabla de empleados, ¿sí? Y pues esto de aquí, pues está obviamente mal implementado. ¿Ok? Ahora bien, si de repente uno se pone abuso y dice, ¿sabe qué, profe? Pues en vez de utilizar esto de aquí, ¿por qué no simplemente lo colocamos, pues, varios campos? ¿Sí? Para el hijo 1, para el hijo 2 y para el hijo 3. ¿Ok? Pero ¿qué pasaría si de repente llega un nuevo empleado y este empleado no tiene hijos? ¿Ok? Y aquí el Kevin, ¿sí? Y el Kevin pues no tiene hijos, ¿ok? Estos campos como tal pues vendrían a ser o estarían representados así, como nulos, ¿ok? Y pues aquí obviamente estaría pues colocando campos de más que pues no me viene ni me va, ¿ok? Pero si uno así decía, no, pues no importa, ¿verdad? Pues ¿qué pasaría si de repente llega otro nuevo empleado, ¿sí? Y este no solamente no tiene 3 hijos, ¿ok? Sino que tiene un cuarto hijo. ¿Ok? Este nuevo campo, obviamente, pues tendríamos nosotros que alterar toda nuestra tabla, generar un nuevo campo dentro de nuestra tabla para el siguiente apellido y así sucesivamente. Entonces, obviamente todo esto de aquí está mal implementado, ¿ok? Y pues nos va a generar un chorro de errores y nuestra base de datos va a estar del nabo, por así decirlo, ¿no? Entonces, para ello está lo de la cardinalidad, ¿ok? Siempre donde esté la relación de muchos es donde vamos a tener el ID. ¿Ok? En este caso, un empleado puede tener muchos hijos, pero un hijo únicamente tiene un solo empleado. Como la cardinalidad de muchos está ligado a lo que vienen a ser los hijos,
aquí es donde nosotros vamos a tener nuestro ID foráneo. O sea, siempre donde esté la mayor cantidad. ¿Ok? Entonces, en lugar de tener esta estructura toda fea, donde vamos a estar repitiendo constantemente los datos, pues simplemente vamos a tener Luis, sus datos, que son el nombre, la fecha de nacimiento y su NSS, y va a mantener a su padre, ¿no? Fran. Después tendríamos los datos, pero ahora no de Luis, sino de Paco, con relación de quién es su padre, ¿no? Brandon. Y por último tendríamos al de Juan. ¿Ok? Ahora sí, como se acaban de dar cuenta, la relación pues viene a ser un único registro con unos únicos datos. ¿Ok? Aquí están los datos de Luis, aquí están los de Paco y aquí están los de Juan. Y ambos pues van a tener la relación de quién es su padre. ¿Ok? Asignado en su campo. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Excelente. Por ahora no hay dudas, profe. Muy bien. Ahora sí, una vez que ya tenemos visto este pequeño ejercicio y este ejemplo, vamos a asignárselo. ¿Ok? Entonces, tengo mis empleados y tengo la tabla de los hijos. ¿Ok? Como el ID foráneo tiene que estar dentro de la tabla de los hijos, aquí vamos a colocar un campo que se llama ID empleado FK. ¿Ok? Foreign key. Este en sí, el nombre del campo, la verdad es que es irrelevante. Cualquier nombre que ustedes le coloquen viene y va. Pero como regla general siempre se le pone cuál es el ID o el identificador, el nombre de la tabla y al final FK para indicar que es una llave foránea. ¿Ok? Foreign key. Lo que sí tiene que estar bien asegurados es que en data type tengamos el nombre del campo, del ID de los empleados y la cantidad que tiene. ¿Ok? 45. Nos vamos a empleados y esos datos vienen dentro de su llave primaria, el tipo y su cantidad. ¿Ok? Si aquí dice 45, aquí le pongo 45. Si aquí dice 50, aquí le voy a poner 50, ¿ok? Y pues obviamente el tipo, varchar. Si fuera int, sería lo mismo, ¿ok? Int 11, que es lo más común, aquí le ponemos int 11. Si tiene int 10, int 20 y 30, aquí lo ponemos exactamente igual, ¿ok? Hay que cuidar mucho eso de que sea el mismo tipo y en la misma cantidad, ¿ok? Después de ello, todos estos campos quedan vacíos. Y hay que asegurarnos también, siempre, siempre y siempre en las llaves foráneas permite nulos, ¿ok? Esto de aquí nunca tiene que estar seleccionado, ¿ok? Siempre tenemos que estar permitiendo los nulos en las llaves foráneas. Y ahorita lo voy a indicar por qué, pero bueno, como regla general siempre se mantiene lo que es que sean nulos, ¿ok? Que puedan permitir nulos dentro del campo. Una vez que ya tenemos el campo creado, le vamos a dar aquí en aplicar, ¿ok? Y listo. Antes de hacer la relación con la llave foránea tenemos que crear el campo, ¿ok? No se van a ir de que, no, pues hago la relación del campo y después ya, ahora sí, asigno la llave foránea. Porque esto de aquí, por lo general, siempre les puede indicar errores diciendo que el campo como tal no está creado, ¿ok? A no ser que lo hagan directamente con código, se puede hacer de un jalón. Pero si lo van a hacer utilizando lo que es la vista del Workbench, creamos el campo, le damos a aplicar. Y una vez que ya esté creada la tabla con este campo creado también, lo vamos a ir en hijo, lo vamos a dar en alter table. Y ahora sí, vamos a asignar la llave foránea. ¿Ok? Muy bien. Una vez que ya tenemos creado nuestro campo del ID empleado, vamos a hacer ahora la relación. Esto es muy importante, sí, tener la relación creada, porque a mí de nada me sirve tener únicamente el campo a secas. ¿Ok? Y que no se esté manteniendo lo que es la relación entre uno y el otro.
¿ok? Y esto también es algo muy común que lo vayan a ver en empresas, sobre todo cuando estén trabajando, pues todos trabajan como quieren, la verdad. Y pues muy seguramente se van a topar con tablas que literalmente nada más crearon el campo y nunca lo asignaron, ¿ok? Y pues esto literalmente no sirve de nada, ¿ok? No sirve de nada tener aquí el campo de la llave foránea, almacenarlo, insertarlo y todo eso, si no hacen el paso de hacer la asignación, ¿ok? Y pues a mí me ha dado, pues, tener que mejorar procedimientos de consulta que se tardan como 12 segundos, perdón, 12 minutos hasta 20 minutos en hacer una simple consulta de unas tablas. Y pues literalmente lo único que hice al momento de hacer eso es hacer esto de aquí, asignarle correctamente y como es debido las llaves, ¿ok? Porque literalmente nada más habían hecho esto de aquí. Crearon la tabla, crearon el campo, pero nunca lo asignaron, ¿ok? Y esto pues es simplemente como si no hubieras hecho nada, ¿ok? Ahora sí. En la parte de aquí abajo tenemos nuestras diferentes opciones en las diferentes pestañas, ¿ok? Index para asignar lo que es un índice, foreign key, triggers, ¿ok? Que esto es como un restore procedure, pero este se ejecuta al momento de que se realiza una acción dentro de la tabla. Por ejemplo, antes de que se haga un insert, después de que se haga un insert, antes de que se modifique, después de que se modifique, antes de que se elimine y después de que se elimine, ¿ok? Entonces aquí lo que hacen es simplemente, pues, ejecutar lo que son disparos, pues decir triggers, que son en sí procedimientos antes de que se realice alguna acción dentro de la tabla, ¿ok? Eso ya después nos puede ayudar o servir para, por ejemplo, si tenemos una tabla que depende de otra tabla al momento de eliminarse, pues le decimos, ¿sabes qué? Antes de que se elimine este registro, pues vete a la otra tabla, elimina el registro allá y ahora sí regrésate. Ahorita vamos a entrar en un ejemplo de eso. Ok, pero bueno, ya tenemos nuestra columna, vamos a irnos aquí en foreign key y para nosotros asignar lo que es la relación entre una y la otra, vamos aquí a tener, dentro de donde dice foreign key name, aquí nosotros podemos colocar el nombre que nosotros queramos de referencia, es como un alias en sí, podemos ponerlo cuantos queramos, ¿sí? En este caso, pues por lo general siempre utilizamos el mismo nombre de nuestro campo, ¿ok? Por ejemplo, aquí se llama ID empleado foreign key y aquí le ponemos ID empleado foreign key, ¿ok? Pero puede ser el 2, puede ser el 3, etcétera, ¿ok? No va a afectar en lo absoluto, ¿sí? Lo que coloquemos aquí. Ni cómo se manda a llamar, ni cómo se manda a consultar lo que es la foreign key. Este de aquí la verdad es que no afecta absolutamente nada. Es simplemente un alias para el momento de que se haga la operación. ¿Ok? Después vamos a poner la referencia de la tabla. ¿Ok? Recordamos que aquí estamos en DB ejemplo, que es nuestra base de datos. Y aquí nos van a aparecer todas nuestras tablas que hemos creado. ¿Sí? Las que aparecen aquí. Empleado, hijo, nota, persona, etc. Aquí nosotros vamos a seleccionar el nombre de la tabla con la cual nosotros vamos a hacer la referencia de este campo en específico. ¿Sí? En este caso, pues va a ser la de empleado. ¿Ok? Una vez que tengo aquí la tabla de empleado, me van a aparecer aquí todas mis columnas de la tabla del hijo. ¿Sí? NS, nombre, fecha de nacimiento, ID empleado, foreign key. Son las que van a aparecer en esta parte de aquí. ¿Ok? Aquí vamos a asignar cuál es la tabla, perdón, el campo donde vamos a hacer la referencia. Una vez que lo seleccionemos, vamos a indicar qué campo de este empleado va a estar esta referencia relacionada. En este caso es el NSS, que es la llave primaria de nuestra tabla de empleados. ¿Ok? Una vez que ya tenemos asignada la llave primaria con la llave foránea, la vamos a dar en aplicar. ¿Ok? Y listo. Vamos a cerrar esto de aquí y esto de aquí. Entonces, lo que nos daría como resultado va a ser lo siguiente. Vamos a tener nuestra tabla de los empleados. Aquí tengo el NSS, su salario, su teléfono y su nombre. ¿Ok?
Y posterior a ello vamos a tener la tabla de los hijos. Y aquí voy a tener su NS del hijo, el nombre, la fecha de nacimiento y aquí el ID del empleado. ¿Ok? En este caso pues es Kilo 589595, que viene a ser el ID de Oscar. ¿Ok? Y de esta forma pues ya tengo la relación entre una y el otra. ¿Ok? Entonces al momento de hacer las consultas y todo eso pues se hace más rápido. Pero no únicamente nos va a ayudar en hacer eso de ahí. ¿Ok? Vamos a ver con las principales reglas que nosotros podemos al momento de hacerlas, pues vamos a darnos cuenta si la tabla está bien relacionada o no. ¿Ok? La primera de ellas, al momento de insertar un registro en la tabla de los hijos. ¿Ok? Aquí nosotros tenemos el ID del empleado foreign key. ¿Ok? Como nosotros ya nos dimos cuenta, ¿sí? Aquí nosotros permitimos lo que son los nulos. Por ende, si yo aquí simplemente hago un insert a la tabla de los hijos, colocar aquí rápidamente el insert, clic derecho, insert statement, listo. Ahora sí, aquí fecha de nacimiento, ok. Bien, aquí yo puedo poner lo que yo quiera, ¿no? O sea, NSS, que no tenga que repetirse con todos los demás. Un nombre, ok, fecha de nacimiento. Me lo volví. Ok, y listo. Muy bien. Ahora sí, aquí ya tengo cada uno de los campos que voy a estar insertando, ¿ok? El NSS, su nombre, la fecha de nacimiento y la ID del empleado foreign key. Muy bien. Ahora bien, el ID, como ya nos dimos cuenta de los hijos, está en esta parte de aquí, ¿ok? Que es el ID del empleado, ¿sí? Ahora, como aquí yo lo que le puse o que se permitan nulos, entonces si yo evito enviar el ID del empleado, ¿sí? Digamos que no va a estar, y aquí inserto un nuevo registro. Ay, perdón. Este es como tipo string. Aquí con este aquí. Ok. Aquí también. Muy bien. Si yo aquí tengo mis datos, inserto un nuevo registro en la tabla de los hijos, me doy cuenta que todo está correctamente bien. ¿Sí? Checo los datos. Y aquí está Fernando, ¿ok? Con sus datos y aquí está nulo. Muy bien. Ahora, ¿sí? ¿Qué pasaría si trato de enviar ahora sí el foreign key? Sería una otra vez el registro este de aquí. Bien. ¿Qué pasa si yo intento insertar un nuevo registro, pero ahora utilizando la foreign key? ¿Sí? Y en este caso se me prende la loquera y le invento un nuevo foreign key. ¿Ok? Vamos a darnos cuenta que es lo que sucede. Me marcó este error, ¿sí? Que simplemente nosotros no podemos insertar el nuevo registro debido a que el ID de foreign key no encuentra lo que es la relación con la tabla de los empleados. En otras palabras, lo que aquí me está indicando es que este ID no existe
como tal un empleado con SNSS, ¿ok? Por ende, no se puede hacer un insert de la tabla de los hijos. Y esta es una de las principales razones por las cuales es factible o es recomendable tener esa relación, ¿ok? No únicamente me va a servir para yo poder hacer lo que es la relación al hacer las consultas, sino que también al momento de hacer los inserts, como nos dimos cuenta, nos va a estar frenando para poder no tener nosotros ahí datos erróneos o datos falsos en el campo y la relación entre uno y el otro, ¿ok? Aquí, si no estuviera bien implementada lo que es la foreign key de nuestra tabla en los hijos, o sea, si no hubiéramos hecho esto de aquí, se insertaría como tal, ¿ok? Porque es un campo X, ¿sí? Es un campo más, como tal. Entonces, para yo poder hacer bien lo que es la inserción del hijo, tengo que asignárselo sí o sí a un padre. En este caso lo voy a asignar a Brandon. Vamos aquí, agarramos su NS, lo colocamos aquí y listo, ¿ok? Ahora sí, ya se pudo insertar el nuevo registro. Nos vamos con los hijos. Y listo, ¿ok? Aquí está el nuevo registro. Fernando, con su fecha y con su ID de empleado bien relacionado, ¿ok? Muy bien. Esta es una de las principales reglas, ¿verdad? Para la siguiente, que se nos bloquea al momento de hacer esto de aquí, es si nosotros queremos eliminar un registro. Por ejemplo, vamos a irnos con lo que viene a ser empleado, ¿sí? Y aquí tengo lo que viene a ser Gaby, Brandon y Oscar, ¿ok? Ahora, si nos vamos aquí en las consultas, nos vamos a dar cuenta que Brandon tiene 2 hijos. Oscar tiene 3 hijos. Y Gaby no tiene ningún hijo. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera eliminar, por ejemplo, a Brandon, que tiene 2 hijos, notemos lo que pasa. Vamos a irnos aquí, delete, from, el nombre de mi tabla, empleados, where, nunca se nos olvide, NSS sea igual a lo que viene aquí, ¿ok? Que es este de aquí, que es el NSS de Brandon, ¿ok? Y una vez que yo intente eliminarlo, me va a saltar este error, ¿sí? Este error lo que me está indicando es que no puedo eliminar el registro debido a que hay otras tablas que dependen de este registro como tal, ¿ok? En otras palabras, yo no puedo eliminar el registro debido a que en la tabla de hijo hay campos que están utilizando su ID, ¿ok? Y como tiene en sí la relación bien enlazada, pues me dice no puedes eliminar el registro debido a que pues va a haber una incongruencia al momento de tratar de hacer consultas con la tabla, ¿ok? Con estroprocidios, con queries, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, como tenemos esta relación, no puedo eliminar este registro a no ser que me vaya a la tabla de los hijos y elimine estos registros, ¿ok? Pero muy diferente es si yo quisiera eliminar, por ejemplo, a Gaby, ¿ok? Gaby no tiene ningún hijo asignado, ¿sí? Por ende, si yo trato de eliminar este registro, no va a marcar ningún error y se va a eliminar por completo de mi tabla, ¿ok? Entonces, pues aquí tenemos el otro check, ¿sí? Que simplemente los registros están coenlazados unos con otros, entonces
no se pueden eliminar como tal, ¿ok? Si es que dependen uno con el otro. Vamos a voy a activar este registro de aquí. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Se quedó en claro lo que viene a ser cada uno de ellos y la importancia de la llave foránea? Ok, tomar eso como un sí. Igual, cualquier duda que vayan teniendo me pueden decir, ok, no hay problema con ello. Ahora bien, vamos a ir con los siguientes ejercicios que son los inner join, left join, right join y full other join, ok. ¿Cómo se utilizan y cómo lo vamos a utilizar y cómo lo vamos a implementar, ok? Primero que nada, el más clásico de ellos, ¿sí? Inner join. Su jefe de repente llega y les dice, ¿sabes qué? Quiero saber todos los empleados cuáles hijos tienen, ¿ok? Aquí, como ya se dieron cuenta, como estamos utilizando los nulos, ¿sí? Tenemos en nuestras tablas empleados que no tienen hijos, en este caso Gaby, y también tenemos hijos que no pertenecen a algún padre, registrados, ¿ok? En este caso es simplemente porque a lo mejor el padre pues se fue, ¿sí? Dejó la empresa, pero nos dejó lo que son los registros y por alguna razón se quedaron en nuestra base de datos, ¿ok? Por ello tenemos aquí unos nulos. Muy bien. Entonces, primero va a llegar su jefe y le va a decir, ¿sabes qué? Quiero que me digas todos los empleados, me digas cuáles son sus hijos. Únicamente quiero conocer los empleados que tienen hijos, ¿sí? Para posteriormente poder saber, a dar a conocer su seguro o saber cuántos seguros tenemos implementados, ¿ok? En la empresa. Muy bien. Entonces, como ocupamos saber únicamente los empleados que tienen hijos, ocupamos únicamente la relación entre ambas tablas. No me interesan los demás registros, ¿ok? Entonces vamos a utilizar el inner join. Tenemos select, asterisco, from de la tabla de empleados, inner join a la tabla hijos, ¿ok? Aquí vamos a utilizar un as, e y as, h. Es simplemente para generar un alias, ¿ok? On e.nss, que es su ID, ¿sí? H, que es el hijo, punto campo empleados, ¿ok? Simplemente quiero que me traes la relación del ID, ¿sí? Del ID primario de lo que viene a ser empleados, que sean igual al campo ID empleados AFK, foreign key, y únicamente vamos a traer donde sean igual, ¿ok? Entonces, si yo hago esta consulta, me doy cuenta que me van a traer todos los empleados y sus hijos, ¿ok? Brandon con su hijo Luis y Fernando. Oscar con su hijo Marta, Paquito y Pedro, ¿ok? Y en estos registros, obviamente, no me está trayendo a Gaby, porque no tiene hijos, ni estos dos, a Paco, ni Juanito, perdón, porque no tienen en sí un empleado asignado, ¿ok? Y listo. Con esto ya nosotros ya conocemos todos los empleados, ¿sí? Y sus hijos. Ahora, ¿qué pasaría si de repente me dices, ¿sabes qué? Quiero que me traigas ahora toda la consulta de todos los empleados, independientemente si tienen hijos o no. Quiero simplemente conocer cuál es la cantidad de empleados que tenemos en la empresa, ¿ok?
Y si tiene alguna relación con sus hijos, pues también dámelo, ¿por qué no? ¿Ok? Vas a tener esa información a la mano. Entonces, si nosotros queremos afectar también a la tabla de empleados, vamos a utilizar el left join. El left join lo que va a hacer es traerme la relación que tienen ambos, o sea, hacerme estos registros, pero también incluirme todos aquellos que no cumplan con la condición que tenemos aquí abajo. O sea, hace que el campo NSS sea igual al empleado AFK, pero de la tabla de la izquierda, ¿ok? En este caso es empleado. Si nosotros hacemos esta consulta, nos vamos a dar cuenta que me va a traer todos los registros que coincidan, ¿sí? Y también me va a traer a Gaby, ¿sí? Debido a que yo aquí le estoy colocando el left join. O sea, se tráeme todos los registros de la izquierda, sin importar la condición, y también donde se unen ambos, ¿ok? Por eso es que me trae Gaby, pero no me trae a los hijos que no tienen padre. O sea, hace Paquito y el otro que no me acuerdo cómo se llama, Juan, creo. ¿Sí? Únicamente me está trayendo lo de los empleados. ¿Ok? Muy bien. Ahora, de repente mi jefe me dice, ¿sabes qué? Yo quiero saber todos ellos también, pero en lugar de saber los empleados, quiero saber también a los hijos esos que tenemos ahí rezagados para saber cuál es la cantidad total de los hijos que tenemos y ver si los podemos eliminar. No sé. Entonces, para ello vamos a utilizar el right join. ¿Ok? Con el right join, nosotros vamos a traernos todos los hijos, ¿sí? Y como aquí le indicamos el right, va a ser lo mismo que con los empleados, pero en este caso únicamente con los hijos. Por ello es que no me está trayendo a Gaby, pero sí me está trayendo a Paco y a Juanito, ¿sí? Que esos pues no tienen en sí asignados un padre como tal, ¿ok? Ahora bien, si de repente nuestro jefe se pone el ojo y dice, ¿sabes qué? Quiero saber todos los registros de los empleados y también de los hijos, ¿ok? Quiero saber todo de todo, ¿no? Si hacen consulta, no hacen consulta, etcétera, ¿no? Para ello vamos a utilizar el union, ¿ok? Aquí, a diferencia de lo que viene a ser SQL Server, ¿sí? Aquí a diferencia de SQL Server, no existe en SQLite, en MySQL, lo que viene a ser full order join, ¿ok? Este de aquí como tal no existe como comando. O sea, no vayan a irse aquí y de repente ponerle, no sé, full order join, ¿sí? Este de aquí como tal no existe como comando, ¿ok? Para ello vamos a utilizar un union. O sea, vamos a hacer el left join a la tabla de hijos y traernos toda esta consulta y después unirla a la misma consulta pero utilizando el right join. Con el left join nos vamos a traer todos los registros incluyendo a lo que viene a ser de la tabla de empleados y con el right join vamos a traernos todos los registros incluyendo la tabla de los hijos. ¿Ok? Ya simplemente ejecutamos esto de aquí y listo. Nos trae todos los registros de los empleados, incluyendo a Gaby. Toda la unión que tienen los demás, o sea, todos los empleados que tienen sus hijos. Y también todos los hijos huérfanos, o sea, Paco y Juanito. ¿Ok? Y de esta manera, pues ya tenemos pues toda la consulta completa, ¿ok? Ahora sí. ¿Hasta aquí alguna duda? Profe. Excelente, muy bien. Ahora sí, como último, vamos a ver los store procedure, ¿ok? Aquí pues ya tengo creado uno. Para crear un store procedure es demasiado fácil. Simplemente lo vamos a ir aquí en la sección donde dice Store Procedures. Vamos a dar clic derecho, Create Store Procedure, ¿ok? Aquí la única diferencia de hacerlo con comando y no comando es que dentro de nuestro comando SQL vamos a tener aquí los delimiter. Aquí nosotros podemos utilizar ya sea doble guión o poder utilizar un ampersand. Aquí en sí el carácter que nosotros elijamos
es irrelevante, podemos utilizar otros puntos, etcétera, ¿ok? Y esto simplemente es delimiter aquí y delimiter acá abajo. Para indicarle que podemos utilizar varias sentencias de código dentro de lo que viene a ser el begin y el end, ¿ok? Y ya. Es la única diferencia entre hacerlo con comando este de aquí y el comando normal, ¿ok? Ahora sí, dentro de create procedure, aquí vamos a tener nuestro nombre del procedimiento que vamos a almacenar, ¿sí? En este caso podemos poner lo que es login, sp, o registro, -sp, y así sucesivamente, ¿ok? Por general siempre utilizamos sp para indicar que es nuestro procedure, pero sp para indicar que es nuestro procedure, o bw para indicar que es una vista, ¿ok? Muy bien, una vez que ya tenemos el nombre, dentro de los paréntesis vamos a nosotros ponerle si queremos o no recibir parámetros, ¿ok? Aquí simplemente va el nombre del campo, no sé, nombre, el tipo, varchar, si permite o no nulos, null, not null, etcétera, etcétera, ¿ok? Ahora sí, una vez que ya tenemos indicado lo que viene a ser nuestro campo, nosotros podemos asignar más campos, ¿sí? Y así sucesivamente. Todo esto de aquí, pues van a ser simplemente los parámetros que va a recibir nuestro store procedure. Una vez dentro del begin y end, nosotros podemos poner aquí todas las sentencias que nosotros queramos de MySQL, ¿ok? Por ejemplo, vamos a tener un select, podemos tener un insert, o un delete, ¿ok? Y utilizar punto y coma cada rato, ¿sí? Y así tener números, varias sentencias, inclusive tener lo que son los if, ¿sí? Else, etcétera, etcétera, ¿ok? Y ahora me la damos en aplicar y listo. ¿Ok? Yo aquí ya tengo creada una simple store procedure, que es simplemente lo que ya habíamos hecho para lo que viene a ser la comparativa de login. ¿Ok? Create, procedure, login, utilizamos los parámetros, user y contraseña. Y aquí simplemente tenemos un simple select, con el cual si nosotros enviamos lo que es el usuario, user, and la contraseña, pues nos va a traer un registro, ¿ok? Si estos de aquí no coinciden, pues no nos trae un registro, ¿ok? La manera de mandar a llamar es muy simple, simplemente en lugar de utilizar una sentencia normal, vamos a utilizar un call, el nombre del store procedure, en este caso login, y los parámetros con comas, ¿ok? En este caso le estoy mandando lo que es, por ejemplo, tengo aquí los usuarios, ¿sí? Aquí le puedo poner, no sé, ACSS como contraseña y el usuario, el username, ¿ok? Si lo ejecuto va a ser exactamente lo mismo que ya habíamos visto, ¿ok? Aquí nos trae un registro con los nombres del usuario, ¿ok? Y si está mal, pues simplemente no nos va a traer absolutamente nada, ¿ok? ¿Sí? O simplemente podemos ejecutar simplemente los store procedure, aunque no tengan absolutamente nada de parámetros. Como por ejemplo este de aquí, ¿ok? Que este simplemente pues es este que ya hicimos de aquí, ¿ok? Este de aquí, nomás lo metimos en nuestro procedure, ¿sí? Y listo. Como no recibe parámetros, pues simplemente lo mandamos a llamar como una función normal y listo. Ahora, dentro de lo que viene a ser NetBeans, ¿cómo mandamos a llamar a los store procedure? ¿Sí? Aquí la verdad es que es demasiado simple en mandados a llamar. Bueno, más creo que es este de aquí.
Aquí está. ¿Ok? Espérame, Ahí está. Bien, ahora sí. Para nosotros mandar a llamar a los stop procedure, en este caso, pues tenemos lo que viene a ser usuario, select usuario ID, y aquí utilizamos un call. ¿Ok? Como vimos aquí, tenemos la sentencia call, el login, ¿sí? Y alguno que otro parámetro. En este caso tenemos la sentencia call, tenemos aquí lo que viene a ser el usuario select, y lo que viene a ser cada uno de los parámetros, ¿ok? Aquí nosotros normalmente utilizamos el prepare statement, ¿se acuerdan? Para poder enviarlo a cada una de las sentencias. En este caso va a ser exactamente lo mismo. Lo único que va a cambiar aquí es que vamos a utilizar el prepare call, ¿ok? En lugar de utilizar el prepare statement, ¿sí? Vamos a utilizar el callable statement. Todo lo demás es exactamente lo mismo, ¿ok? Aquí utilizamos un call, tenemos aquí nuestro procedure, cada uno de los parámetros. Utilizamos prepare call, le enviamos los parámetros exactamente igual y utilizamos el execute query. Todo lo demás es exactamente lo mismo, ¿ok? Lo único que va a cambiar aquí es que en lugar de utilizar el prepare statement, vamos a utilizar el callable statement, ¿ok? Y ya. Todo lo demás funciona exactamente lo mismo. Ahora bien, ¿sí? Aquí no únicamente podemos tener lo que son las consultas, ¿sí? Aquí también podemos tener lo que son las ejecuciones, ¿sí? Se me fue este. Aquí también podemos tener lo que son los inserts. Para ello, pues, aquí simplemente pues, va a estar variando entre si es un execute query o si es un execute update, ¿sí? Nada más hay que tener aquí cuidado si lo que estamos haciendo aquí en el stop procedure no va a regresar o no una consulta, ¿sí? En otras palabras, si aquí yo tengo un select, ¿ok? Y tengo un insert, el select siempre me va a traer una respuesta, por ende, aquí tenemos que utilizar el execute query. Si aquí tengo, en lugar de select, tengo un simple insert, ¿sí? Into, ahora aquí tenemos que utilizar el execute update. ¿Ok? Nada más hay que tener cuidado con ello, ¿ok? Si en algún momento en nuestro procedure tenemos un select, utilizamos el execute query. Independientemente si tenemos un insert después o un update, siempre vamos a utilizar el execute query, porque nos va a traer una respuesta a este procedure. En dado caso que nunca me regrese una respuesta como tal, como consulta, pues vamos a utilizar el execute update. ¿Ok? Nada más el pequeño detalle al utilizar nuestro procedure, que realmente pues no sabemos si va a ser un insert, si va a ser un delete, si va a ser un update o si va a ser simplemente un select. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí. Muy bien. Por último, vamos a empezar a ver un pequeño ejercicio utilizando las credenciales, ¿ok? Muy bien.
¿Cómo vamos a implementar nosotros las credenciales? Dejando aquí, ahora sí, de lado lo que viene a ser las tablas y todo eso. Lo que vamos a implementar ahora es saber si tenemos o no una sesión iniciada. ¿Ok? En otras palabras, si yo, por ejemplo, entro aquí a lo que viene a ser nuestra pantalla de inicio, me va a decir no cuento con una sesión aún. ¿Ok? Y de lo contrario, si estoy aquí dentro de inicio, de login, pues me va a decir ya tengo una cuenta y me va a mandar al inicio. ¿Ok? Eso se puede decir un poco rebuscado, pero la verdad es demasiado simple cómo implementarlo. Este de aquí simplemente pues también nos va a ayudar para pues hacer o ejemplificar lo mismo que hace Facebook, ¿ok? Al momento de tener nosotros una sesión, se queda guardada en lo que viene a ser la caché, ¿sí? A no ser que vengas aquí, elimines por completo la caché, se va a eliminar esa sesión como tal, ¿ok? Y ahora bien, para poder hacer eso, ¿sí? Vamos a tener que nosotros modificar, aquí tenemos nuestro inicio, perdón. Tenemos nuestro login y tenemos aquí nuestro JS, ¿ok? Así que tenemos creados esta parte de aquí, ¿ok? Que tenemos nuestro login form y nuestro registrar form, ¿ok? Donde nosotros vamos a estar modificando es en nuestro login form, ¿ok? Aquí en sí ya no tenemos que hacer absolutamente nada porque ya tenemos nuestra consulta creada, ¿ok? Tenemos ya la comprobación de nuestras claves y todo ello, ¿ok? Entonces vamos a tener nosotros que modificar es dentro de nuestro login, ¿sí? Entonces vamos a irnos a nuestro controlador login, ¿ok? Ahora sí, dentro de nuestro login nosotros vamos a agregar simplemente unas pequeñas líneas, ¿ok? La primera y la principal de ellas es utilizar esta clase, HTTP Session, ¿ok? HTTP Session es una clase dentro de nuestro Javax o nuestro Jakarta, dependiendo de cuál de las dos librerías estás utilizando, con la cual simplemente nosotros vamos a almacenar lo que es una sesión interna dentro de nuestro hosting o dentro de nuestro host, ¿ok? Entonces, con HTTP Session vamos a inicializar nuestro objeto tipo Session, ¿ok? Ahora sí, ¿cuándo nosotros vamos a implementar la sesión? ¿Ok? Recordemos que nosotros tenemos aquí un if que manda a llamar el identificar, con el cual nos trae un nulo si nosotros no tenemos los usuarios bien identificados con la contraseña y el username. En otro caso, nos regresa con un valor cuando las credenciales fueron correctas, ¿ok? Entonces, a mí únicamente me interesa hacer lo que es la sesión cuando, pues, este de aquí es success, ¿ok? O es satisfactorio. Y entonces vamos a crear estas dos líneas, ¿ok? Dentro de nuestro request, recordemos que request viene de HTTP Servlet request, con el cual utilizamos los get parameters para obtener los valores que vienen del formulario. Con este mismo vamos a implementar un método que se llama getSession, ¿ok? Este getSession lo que va a hacer es, si ya tengo una sesión inicializada, o sea, si ya existe una sesión, va a implementar simplemente getSession, ¿ok? En dado contrario de que no exista una sesión activa, va a utilizar el start session y posterior get session, ¿ok? Entonces, esto de aquí lo que hace es, si ya existe si no existe una sesión, inicializa una sesión nueva y tráeme esa sesión, ¿ok? En dado caso de que ya exista una sección activa, simplemente tráeme esa sesión que tienes activa, ¿ok? Muy bien. Una vez que ya tenemos lo que viene a ser la sesión que esté dentro de nuestro navegador,
vamos a inicializarla dentro de session. Se hace lo que acabamos de crear arriba. ¿Ok? Una vez que ya lo tengo, como esta es la primera vez que se va a inicializar la sesión, a mí no me interesa si ya está inicializado o no. ¿Ok? Independientemente de eso, voy a utilizar setAttribute para almacenar un valor dentro de la sesión. ¿Ok? En este caso vamos a utilizar lo mismo que utilizamos con los map. O sea, hacer una key y un value. Aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a ponerle una key, que en este caso va a ser ID usuario. Y lo que voy a almacenar es el ID del usuario. User2.getUsuario. ¿Ok? Recordemos que aquí tenemos nuestro modelo. Dentro de nuestro modelo usuarios tenemos el ID usuario. Y simplemente estamos implementando su getID. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, una vez que ya tengo esto de aquí, todo lo demás es exactamente lo mismo, ¿ok? Ya no se modifica absolutamente nada. Entonces, con estas simples líneas de código, o sea, con session y con esto de aquí abajo, ya tenemos inicializada la sesión, ¿ok? Perfecto. Ahora sí, una vez que ya yo me logué, ¿ok? Que aquí lo pongo en lo que viene a ser, no sé, Brandon, las credenciales. Ahorita nada más. De iniciar sesión. Aquí adentro, ¿sí? Donde viene a ser mi inicio HTML, tengo que comprobar si las credenciales están correctas o no, ¿ok? O sea, si existe una sesión dentro activa de mi sitio. Para ello, vamos a irnos aquí, ¿ok? Aquí yo ya tengo la sesión activa, ¿ok? Con estas simples dos líneas, yo activé mi sesión, ¿ok? Entonces, ahora bien, vamos a irnos a nuestro home, nuestra pantalla de inicio, ¿ok? Y aquí adentro vamos a irnos a su JS, ¿ok? Y dentro del JS vamos a correr esa validación, ¿ok? Ahora bien, nosotros tenemos nuestro document ready, ¿sí? Pero en este caso en específico, a mí no me interesa hacer la comparativa de la sesión, ¿sí? Cuando ya toda la página esté cargada, ¿ok? Sino que la tengo que hacer antes que la página cargue, ¿ok? Entonces, como tengo que hacer la comparativa antes de que la página cargue, o sea, que me cargue todas mis librerías y todo lo que tengo adentro, tengo que saber si tiene una sesión activa o no. Para ello, lo voy a colocar aquí, nuestro Ajax, ¿ok? En lugar de tenerlo aquí adentro, como ya lo habíamos visto, ¿sí? Con nuestro login, nuestro registro que están dentro del document ready, en este caso lo vamos a tener afuera, ¿ok? Para que se ejecute antes de que se cargue todo, ¿ok? Y dentro de nuestro Ajax, vamos a quitar lo asíncrono. Aquí por lo general siempre viene como true, ¿ok? ¿Por qué? Porque por lo general siempre todo lo que viene a ser Ajax se ejecutan de manera síncrona, ¿ok? O sea, hace que están en paralelo. En otras palabras, si aquí, ¿sí? Tengo mi función asíncrona, que es esta de aquí, ¿ok? Ejecuto mi Ajax, y aquí abajo tengo aquí una nueva función, ¿ok? Y lo mando a llamar. Este de aquí se va a ejecutar, ¿sí? Pero independientemente si este de aquí finalizó o no finalizó, este de aquí de función algo se va a ejecutar también, ¿ok? Porque todo lo que viene a ser Ajax corre de manera síncrona por default, ¿ok? Entonces, independientemente de todo ello, pues aquí empieza a ejecutarse y pues empieza a correr todo lo demás, ¿ok?
Como yo me quiero evitar todo eso, voy a utilizar asíncrono false. ¿Ok? Y con esta simple propiedad que le vamos a enviar, este Ajax, en lugar de ser síncrono, pasa a ser como si fuese una función normal. Entonces, todo el código que está aquí abajo no se va a ejecutar a no ser que finalice nuestra consulta de Ajax. ¿Ok? Es muy importante que tengamos en cuenta esto de aquí porque a veces nos va a convenir mejor utilizar esto como true o como false dependiendo de qué tipo de procedimiento queramos hacer. ¿Ok? Muy bien, en este caso vamos a poner false y vamos a generar un nuevo controlador que se llame revisar sesión, con lo cual simplemente vamos a comprobar si está la sesión activa o no. ¿Ok? Dependiendo de la respuesta, vamos a decir si es true, o sea, está activa, entonces vamos a mandar una alerta que dice ya tengo una sesión. Ah, perdón, aquí en el inicio. Ahí está. Si es true la respuesta, significa que vamos a enviar una alerta únicamente diciendo que ya tengo una sesión. En dado contrario de que la respuesta fuese false, ¿sí? Significa que no tengo una sesión activa, por ende vamos a redireccionar a la pantalla de login. ¿Ok? Utilizando el hLocationRef. Muy bien. ¿Y qué es lo que contiene este controlador? Unas simples líneas de código. ¿Ok? En este caso, no vamos a utilizar el post, ¿sí? El método tipo post, porque en este caso únicamente vamos a obtener información. No vamos a enviar información. Por ende, únicamente vamos a utilizar el get. Y aquí dentro del doGet, ¿sí? Vamos a revisar si la sesión está activa o no. Para ello, únicamente vamos a utilizar el request get session. Recordemos que get session del request me enviaba los dos tipos, ¿ok? Si ya existe una sesión, únicamente dame el get session. Si no, pues inicializas. En este caso, como ya existe una sesión, va a traerme esa sesión. Y como la manera que lo vamos a comprobar es, recordemos que aquí, en nuestro login, nosotros tenemos el set attribute y utilizamos el ID getUsuario. Este de aquí nosotros lo estamos seteando manualmente. Por ende, en revisar sesión, en lugar de utilizar set attribute, vamos a utilizar el get attribute. Y vamos a utilizar esa misma key que nosotros definimos en el login, ID usuario. ¿Ok? Entonces aquí simplemente vamos a preguntar si es nulo o no. Recordemos que este de aquí, si contamos con una sesión, nos va a traer el get session. Pero si no, va a inicializar la sesión y me va a traer una sesión. ¿Ok? Esta sesión como tal está completamente vacía. Entonces tiene puros nulos. ¿Ok? Y este de aquí, como ya tiene una sesión activa, viene seteado lo que viene a ser el ID usuario, que nosotros seteamos aquí en el login. ¿Ok? Entonces, de la manera que nosotros vamos a comprobar es simplemente preguntando si existe ese ID usuario. ¿Ok? Como este de aquí es nuevo, que no existe una sesión, ese ID usuario me lo va a traer como nulo. ¿Ok? Por ende, si este de aquí es igual a nulo, entonces vamos a enviar la respuesta en false. De lo contrario, si ya existe como tal con un ID, pues aquí vamos a hacer unos ciertos procedimientos para traernos todos los datos del usuario. Pero esto lo vamos a ver después, ¿ok? Únicamente vamos a regresar como respuesta un true, ¿sí? Si aquí ya existe un usuario como tal, ya está seteado, ya hice mis credenciales, ya tengo mi sesión activa. Por ende voy a regresar simplemente un true. De lo contrario, si no está aquí activa,
entonces me va a regresar un false. ¿Ok? Y ya todo lo demás es exactamente lo mismo. ¿Ok? Tenemos aquí nuestro hashmap para regresar al resultado. Copiamos y pegamos lo que viene a ser el JSON y listo. El JSON y listo. Así simplemente aquí comprobamos si existe o no la sesión. ¿Ok? Esto mismo, ¿sí? Tal cual, vamos a darle control C. Nos vamos a ir a nuestro login y lo vamos a colocar en la parte de arriba. Control V. ¿Ok? Solamente vamos a cambiar aquí los parámetros. ¿Sí? Si aquí me regresa como true, ¿sí? Significa que la sesión está activa, entonces vamos a redireccionar a nuestra pantalla de inicio para que ya no se tenga que loguear otra vez. ¿Ok? De lo contrario, me va a indicar que no cuento con una sesión y me va a dejar para que me loguee. ¿Ok? En otras palabras, estamos haciendo esto de aquí. Si entro en login, como ya tengo una sesión activa, me va a decir, ya tengo una sesión y me va a mandar a la pantalla de inicio. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cómo cerramos la sesión? Para ello, simplemente dentro del inicio de sesión, vamos a tener un botón, ¿ok? Aquí donde dice inicio, tenemos este botón, que simplemente cerrar sesión, ID cerrar sesión, que es este botón de aquí, ¿ok? Ya simplemente en inicio vamos a utilizar cerrar sesión, ejecutamos el evento click, function, y utilizamos este de aquí, get, JSON, y vamos a ejecutar nuestro cerrar sesión, nuestro controlador de cerrar sesión, ¿ok? Ahora, nuestro controlador de cerrar sesión es muy simple, muy fácil cerrar una sesión dentro de Java, ¿ok? Simplemente vamos a irnos aquí abajo y donde vamos a mandar a llamar nuestro request get session para traernos la sesión que está activa. Y únicamente vamos a utilizar session punto y su método invalidate. Este de aquí elimina la sesión. ¿Sí? Y listo, ya no necesitamos hacer absolutamente nada más. Pero, como nos encanta rectificar las cosas, vamos a utilizar session.setAttribute y nuestra key que acabamos de definir del ID usuario, lo vamos a inicializar como nulo. Como quien dice, por si las moscas, ¿no? Por si de alguna o extraña razón el mundo conspira contra nosotros y este comando no se ejecuta bien, pues ya tenemos aquí seteada pues como nulo nuestro ID usuario, ¿ok? Pero este de aquí la verdad está de más, ¿sí? Pero por si en alguna razón llegase a pasar, pues ahí lo tenemos, ¿ok? Ahora, invalidate nos puede traer un try catch, nos puede traer un error. Por ello vamos a tener que utilizar un try catch. Si en algún momento esta línea de aquí o este método llegase a tronar por alguna extraña razón, que se eliminó el servicio, que se desconectó a la mera hora, etcétera, etcétera, es como vamos a regresar un false. ¿Ok? En caso de que aquí ocurra algún extraño error, pues en resultado vamos a regresar un false. De lo contrario, siempre vamos a regresar el true. ¿Ok? Es muy raro, la verdad, que llegue a pasar esto, pero pues tenemos ahí bien validado todo, ¿no? Ahora, con esto de aquí ya cerramos nuestra sesión, la eliminamos por completo. Ahora sí, simplemente es lo mismo de siempre, ¿no? Nuestro clásico hashmap con el resultado, nuestro resultado con los put para la respuesta y copiamos y pegamos el resultado del JSON, ¿ok? JSON, respond, getWriter, out, print, JSON, out, flush. ¿Ok? Todo esto de aquí literalmente es copiar y pegar estas últimas líneas para poder regresar al resultado. ¿Ok? Ahora sí,
dentro de nuestro inicio, simplemente en la respuesta, una vez que sea true, le decimos sesión cerrada y redireccionamos a nuestro login. En dado caso que ocurra algún error, le ponemos ups, algo salió mal. ¿Ok? Que esto la verdad es muy raro que ocurra, pero pues, por si acaso, pues ya lo tenemos aquí validado, ¿no? Muy bien. Ahora sí, lo único que estamos haciendo es, en nuestra pantalla de inicio, vamos a darle cerrar sesión, sesión cerrada, y nos va a mandar a nuestra pantalla de login. ¿Ok? Ahora, como la sesión ya está cerrada, si yo entro en login, me va a decir, no cuento con una sesión. Y si me pongo en la pantalla de inicio, me va a decir, no cuento con una sesión. Nótese que no me ha cargado en absoluto lo que viene a ser mi formulario, ¿sí? Ni nada de lo que viene a ser el contenido de esta página. Simplemente le doy a aceptar y me manda a la pantalla de inicio. ¿Ok? Ahora sí, ya simplemente aquí compruebo mis credenciales. Y listo. Ya estoy aquí adentro. ¿Ok? Ahora si me voy a la pantalla de inicio, me va a decir, ¿sabes qué? Ya tienes unas credenciales. Ya tengo una sesión activa. Y ya estoy en la pantalla de inicio, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Por ahora creo que no, profe. Ok, excelente. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Ahora sí, lo único que tienen que hacer ustedes, pues es, como ya tenemos aquí, verificamos tanto el inicio como el login, ¿sí? En la parte de aquí arriba, que ya tenemos, revisando si tenemos una sesión activa o no, ¿ok? Ustedes aquí dentro, ahora sí, al momento que ustedes tengan la sesión activa o no activa, pueden ocultar o eliminar elementos, por ejemplo, de que tengan ahí unos botones que nomás sean visibles para lo que viene a ser el usuario. Aquí, dentro de esta línea, pueden ocultar o eliminar estos elementos de su página web, ¿ok? Muy bien. Ok, muy bien. Ahora sí. Si no hay dudas, entonces aquí vamos a dar por terminar lo que viene a ser la clase del día de hoy. Ya en la siguiente clase vamos a ver cómo almacenar lo que es una foto, cómo leer la foto y cómo agarrar todos los datos que ya vienen dentro de una base de datos, ¿ok? Profe, lo de la paginación sí lo vamos a ver aquí en clase, ¿verdad? Sí, sí, también. Oh, Vamos a ok, ver lo que perfecto. viene a ser la paginación, lo de cargar los datos, inclusive vamos a ver un ejemplo de unas notas con las cuales pues vamos nosotros a estar creando las notas que se estén reflejando, eliminar las notas para que se estén eliminando de lo que viene a ser nuestra vista y todo ese tipo de cosas, ¿ok? Ok, excelente, profe. Perfecto. Ahora, tengo entendido, todavía no sé muy bien la fecha, pero a partir del 20 es cuando van a empezar lo que viene a ser el fin de lo que viene a ser el curso, ¿ok? Entonces, tenemos ahorita 2 clases todavía para poder ver los últimos temas, así que les recomiendo que vayan en sí avanzando lo que viene a ser las vistas de su proyecto, en las pantallas del proyecto y empezar a hacer las integraciones, ¿ok? Insert, delete, update de algunos datos, etcétera, ¿ok? Para que pues obviamente pues más o menos por estas fechas es cuando vamos a estar entregando lo que viene a ser el proyecto final, ¿ok? Todavía no me dan bien en sí la fecha exacta, pero vamos, más o menos van a ser estas fechas, ¿ok? Muy bien. Si no hay dudas, entonces damos por terminar lo que viene a ser la clase del día de hoy y nos vemos, ¿ok?
Sí, profe, nos vemos la próxima semana. No, hasta la próxima semana. Cualquier duda me pueden estar comentando y yo ahí les respondo rápidamente, ¿ok? Bye bye.